Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de espiritualidad y evolución consciencial. Como siempre recordamos al principio de cada sesión, esta serie la realizamos sobre la base de la lectura explicada del libro Proyecciones de la Conciencia, diario de experiencias fuera del cuerpo físico del ilustre profesor Waldo Vieira, que ahora mismo está en la dimensión colindante, como Céfiro. Pues bien, hoy comenzamos capítulo. Comenzamos el capítulo 43, música extrafísica. Seguramente podremos ver también el capítulo 44, sonámbulos extrafísicos. Y sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. Y dice así: sábado, 29 de noviembre de 1979. Me acosté en la cama para los ejercicios de energía a las 8:32 de la noche. Ejercicios de activación del cuerpo energético. Recordemos, cuerpo energético son energías que entran en la horquilla de las energías físicas y que lanzan, catapultado, dirigido por la intención, el cuerpo psicosomático fuera del físico. Permanecí algunos minutos, esto ya lo hemos leído, permanecí algunos minutos en la posición de cúbito dorsal, boca arriba, hasta que mi esposa entró en el dormitorio a las 9:26 para acostarse, una hora después, una hora haciendo estos ejercicios. Estos ejercicios van energetizando el cuerpo energético para prepararlo para el estado vibracional, que es el que lanza el cuerpo psicosomático. La temperatura ambiente era de 25 grados, aire acondicionado indirecto, humedad 55%. La noche del sábado estaba bastante ruidosa en Ipanema, sería la chica. Un día de mucho calor con una máxima de 37,6 grados y lloviznas al anochecer. Al empezar los ejercicios, más de una vez percibí varias repercusiones fisiológicas, reflejas o no, ahora las explica, que contribuyen a la desintoxicación energética en los pródromos, en los prolegómenos, de la concentración mental. Desintoxicación energética. Ahora veremos que estas repercusiones fisiológicas, estos fenómenos del cuerpo, suelen ser síntomas de una desintoxicación energética. Bostezos sucesivos, lagrimeo en ambos ojos, picores y carraspeos fugaces. A esto habría que añadir la salida de gases. También es un síntoma de desintoxicación energética, de limpieza, el eructar. Como si el amparador en servicio estuviese lavando y enjuagando las vías respiratorias para la proyección inmediata. El hecho prueba que hay una cierta influencia de la respiración en el proceso de la proyección del psicosoma. Pues bien, si en algún momento en el intento de realizar una proyección voluntaria sentís estos fenómenos fisiológicos, bostezos, lagrimeos, carraspeos, eructos, significa que se está produciendo una limpieza de las vías respiratorias. Pasamos al registro de la fase de proyección y dice así: mi conciencia despertó al entrar en una colonia extrafísica conocida. Una colonia extrafísica es como una institución física, pero en el astral, en la dimensión morontial. Ya sabemos que al ser dimensiones diferentes, es decir, al acontecer fenómenos en una horquilla de frecuencias vibratorias diferentes, estas colonias pueden estar superpuestas a la realidad física, bien, por ejemplo, pues en la corteza de la Tierra, en el mismo escenario donde está la realidad física, bien en la paratroposfera, es decir, elevados. Son colonias extrafísicas que estarían, pues, por ejemplo, ahí en el cielo o ahí encima del mar, o en fin.
las dimensiones participan del mismo espacio, solo que debido a ese cuarto aspecto dimensional, que es la frecuencia vibratoria, pues no se tocan unas con otras. No obstante, por ser la dimensión colindante, la dimensión astral, digamos que se suele superponer a la dimensión físico-material, ya que la dimensión físico-material lleva superpuestos los cuerpos energéticos, es decir, cada cuerpo físico suele llevar superpuesto un cuerpo sutil, correspondiente a la dimensión colindante, y por lo tanto pues tiene cierta influencia, con lo cual una colonia extrafísica no suele estar superpuesta a una colonia física, dado que intuyo que podría producirse una confusión de símbolos formales, de formas. Entonces suelen estar participando de este mismo espacio, pero en sitios donde no hay una previa representación física, sino en sitios pues, donde hay una vacante física, pues, por ejemplo, pues, en medio del aire, en medio de la troposfera, ¿no? Mi conciencia despertó, repetimos, al entrar en una colonia extrafísica conocida, él ya había estado allí, donde encontré de nuevo a la conciex de Carnot, ya referida en el capítulo 2, conciencia amiga que reside actualmente allí, en esa colonia extrafísica. Este Carnot, bueno, pues es, según se dice en el capítulo 2, un amigo de la infancia de Waldo Vieira, que posteriormente pues Waldo se lo encuentra en la dimensión extrafísica en estado parapsicótico, es decir, no está bien psicológicamente. Y lo que está haciendo en esa colonia extrafísica donde reside este Carnot es precisamente pues ayudar a otras conciexes que pues recién desomadas, recién muertas, pues están en un estado muy confuso y él, a pesar de estar parapsicótico, él, bueno, pues desarrolla esa labor. Se caracteriza este Carnot, según dice el capítulo 2, por tener un control pues bastante intenso de la formación de morfopensenes, de formas que inmediatamente, automáticamente, intencionalmente, en el extrafísico, formas con base en el pensamiento, la emoción y la energía. Morfo, pens, ne. Bueno, pues veremos qué le dice este Carnot a Waldo en este nuevo encuentro. El lugar se parece a un paraje terrestre, esta colonia extrafísica, por el conjunto de casas primorosas, repartidas en un bosque lleno de una suave luz, rodeado de caminos y senderos cubiertos de césped. Ese ambiente tan agradable tiene la característica dominante de una música sublime, penetrando el ambiente y tocando sensibilidades, que no se escucha con los oídos. Lógicamente, en el astral funcionamos con sentidos que Set denomina los sentidos internos. Estos sentidos internos no son los sentidos físicos. Los sentidos físicos, bueno, los 5 sentidos físicos son los que utilizamos en esta dimensión físico-material. Los sentidos internos son los que se utilizan en el astral. Aquí también uno puede desarrollar los sentidos internos y entonces desarrolla lo que Waldo Vieira en su terminología llama la clarividencia, la clariaudiencia, etc. Digamos que para conseguirlo aquí pues tienes que entrar intencionalmente en un estado alterado de consciencia y estos sentidos internos yo intuyo que tienen bastante que ver con la glándula pineal, yo por mis experiencias. Bien, pues dice que esta música sublime no se escucha con los oídos. Aquí, si tú realizas una escucha de voces en el astral, las oyes dentro de tu cabeza, no las oyes físicamente, porque las oyes con los sentidos internos. Bueno, pues en el astral ocurre lo mismo.
No hay oídos físicos, no hay tímpano que vibre y que mande el reflejo energético al cerebro y se interprete. Es con los sentidos internos. Y cuyas notas vivas, la de esa música sublime, impregnan la conciencia cuanta más atención se le presta. Estos sentidos internos, lógicamente, ya son receptores puramente energéticos. Entonces, bueno, pues la percepción con los sentidos internos funciona de una forma ligeramente diferente a la percepción con los sentidos físicos. Notas que impregnan la conciencia cuanto más atención se le presta. Si nos dejamos arrullar por sus vibraciones, ya habla Waldo precisamente de este aspecto energético de la música oída con el sentido interno del paraoído, por diferenciarlo del oído físico. Si nos dejamos arrullar por sus vibraciones, acordes e impresiones producidas por la armonía depurada, terminamos bailando, cantando o exaltándonos conforme al sonido y al ritmo irresistible del momento, en una participación espontánea de ese concierto perenne, arrebatador y entusiasta al aire libre. Bueno, pues aquí es donde Waldo intenta someramente describir que la música extrafísica tiene un efecto en uno diferente, que si se fija, pues tiene unas connotaciones energéticas que producen internamente pues unas reacciones diferentes en la dimensión física, material. Carnot, este personaje, amigo de mi infancia, parapsicótico, que reside en esta colonia extrafísica, allí asistiendo a conciencias confusas recién trasladadas de dimensión por muerte. Carnot me explicó que los perfectos sonidos en ondas que se sienten pero no se escuchan son como una musicoterapia llevada a las últimas consecuencias, restaurando la memoria, la imaginación y el juicio crítico de las conciencias todavía traumatizadas por las experiencias humanas, ayudando a resolver conflictos, aprensiones, dudas, remordimientos e ideas fijas. Todo aquel estudiante de espiritualidad que en algún momento de su fase de aprendizaje hace incursiones en los fenómenos energéticos, digo aquí, en nuestro plano, pues se da cuenta de que tanto formas geométricas, como luz, luces, colores, sonidos, bueno, pues son todo, digamos, diferentes aspectos de la manifestación energética en nuestro plano, que se corresponde directamente con una cuestión emocional y mental. Es la manifestación emocional y mental en nuestro plano como fenómeno energético de esos procesos. Y bueno, pues estas cuestiones surgen en todos nosotros en un momento de nuestra fase de estudio de la espiritualidad y es una de las temáticas a las que tenemos que prestar atención. Llega un momento en el que una vez que se comienza a producir un cierto entrenamiento mental, si es que el estudiante de espiritualidad ha comenzado por un entrenamiento mental, pues enseguida el entrenamiento mental le lleva a manejar cuestiones emocionales y las cuestiones emocionales finalmente pues te llevan habitualmente a el estudio y la experimentación con fenómenos energéticos. Y de ahí vienen pues todos estos aspectos de los fenómenos energéticos que nosotros podemos indagar y explorar aquí. Ya lo hemos dicho, formas geométricas, luces, colores, sonidos, etc. Habla Carnot de que
esta música sublime que se escucha en esa colonia extrafísica sirve de musicoterapia para ir realizando equilibrios energéticos en estas personalidades que recién llegan allí porque se han muerto en la vida física con graves traumas, con, en fin, un estado evolutivo energético muy bajo. Y que ayuda a resolver conflictos, aprensiones, dudas, remordimientos e ideas fijas. Ideas fijas son, pues eso, creencias limitantes profundamente arraigadas que cuando la persona pues, no tiene capacidad de remoción, de equilibrio desde sí mismo con base en el pensamiento consciente, pues a veces la remoción energética de estas energías arraigadas hace una transformación de esas creencias a nivel inconsciente, que luego, desbloqueando el proceso, permiten hacer a la persona una integración consciente, que antes no se puede realizar, dado que si está a nivel inconsciente y la persona está gravemente inhabilitada por esa confusión, pues no puede realizar ese proceso. Sin embargo, hay un detonante energético que puede solucionar la cuestión a nivel inconsciente y permitir con el desbloqueo un discernimiento posterior consciente mayor que el que tenía. Esta es la razón por la cual, bueno, pues muchos estudiantes de espiritualidad tienen la idea apropiada de que el pensamiento es causa, pero tienen que saber que el pensamiento no es solo consciente. El pensamiento es causa de la emoción es causa de la acción o del comportamiento y todo de la experiencia, es el proceso del pensamiento. Pero a veces el pensamiento no es consciente y en estos casos, pues la incidencia energética como manifestación en nuestro plano de pensamientos y emociones, esa incidencia energética puede generar desbloqueos inconscientes y permitir a la persona que está intentando superar esos traumas pues hacer consciente lo que antes le era muy difícil realizarlo. Esta es la razón de ser de toda la sanación energética. Esta es la razón de ser. No alcanzas conscientemente a liberar un bloqueo y te puede ayudar en el proceso que tienes que realizar tú, pero te puede ayudar, digamos, un tratamiento energético. Para eso, cuanto más conciencia se tome de que las manifestaciones de pensamiento y emocionales tienen su reflejo energético en nuestro cuerpo y en nuestro entorno, pues más ayuda para ese desbloqueo. Me informó Carnot, sigue diciendo Waldo, de que el número de habitantes de la colonia era extenso y que en su mayoría son convalecientes del cuerpo biológico, que ya eran psicóticos en vida física, llegados a las dimensiones extrafísicas en avanzada edad terrestre con trastornos seniles. Bueno, esto es una colonia extrafísica destinada a las personas que se mueren muy seniles y entonces, bueno, pues cuando llegan siguen estando igual de seniles. La muerte no arregla nada. Noté que Carnot estaba más señor de sí mismo, intelectualmente hablando. Carnot es a su vez un parapsicótico de otro nivel, pero que está prestando asistencia. Y entonces dice Waldo, desde la última vez que me lo encontré, ahora pues ha ido mejorando, le noto más señor de sí mismo, más centrado intelectualmente hablando. Ahora lo veía por primera vez en el ambiente de ese domicilio extrafísico, donde vive y trabaja sirviendo a los ancianos recién llegados de la dimensión intrafísica. Nos entendíamos con el pensamiento, sin ninguna articulación de palabras. Así funciona el astral, hay telepatía plena. Una de las principales diferencias en comunicación que tenemos con el físico material, donde tenemos que realizar emisiones de ondas acústicas, físicas y signos y señales y gestos para poder comunicarnos. La conciencia capta en estos casos la idea exacta, mentalmente, de forma instantánea. Ya,
es decir, transmisión telepática con la idea nítida, automáticamente representada en tu mente para entender, comprender y saber qué es lo que está transmitiendo la otra persona. El buen Carnot creó para mí, mediante el fantástico recurso de la producción de morfopensenes, vuelta otra vez a decir, morfo, forma, pen, pensamiento, en, energía, emoción. Morfopensenes, formas de pensamiento, emoción y energía. Este Carnot era muy bueno en ello, dice Waldo ya en el capítulo 2. Creó para mí, mediante el fantástico recurso de la producción de morfopensenes, en lo que es un maestro, Carnot, un servilletero repujado, con grabados precisos, servilletero, y un traje antiguo, con el que vistió a Waldo, y me sugirió en un diálogo transmental: salude a aquel señor, señalando a otra persona que estaba allí de paciente, y ofrézcale este regalo, servilletero, para ver lo que ocurre. Waldo, ya investido con ese traje de época, y le dice Carnot: vete a darle a ese paciente este servilletero que le va a gustar. Bueno. Siguiendo las instrucciones, me encaminé en medio de los árboles frondosos y bancos atractivos hacia un caballero con aspecto de octogenario y barba poblada, que no parecía muy amistoso. Sin embargo, al ver el servilletero grabado con escudos de nobleza, esbozó una amplia sonrisa y vino a abrazarme, dice Waldo, preguntándome dónde había conseguido una joya tan preciosa y rara, refiriéndose al servilletero. Al ver mi vestimenta, ese traje que le había investido Carnot a Waldo, con técnica de morfopensene, identificó la procedencia y época humana y luego me entronizó como un personaje de sus reminiscencias vivas. Carnot ya sabía cuál era el conflicto de este octogenario y entonces, bueno, pues invistió a Waldo convenientemente para despertar en el octogenario pues una identificación con el traje y la época y tal. Y luego me entronizó como un personaje de sus reminiscencias vivas, refiriéndose a un conde, a médicos y baronesas, como si viviese parado en el tiempo, hablando mentalmente para sí mismo, sumergido en la parafernalia mental de un ambiente cortesano del siglo XIX. No tuve la impresión de haber conocido anteriormente a esta concierge. La observación demuestra una vez más que el paso por la primera muerte o proyección final, te mueres y ya sales para tener una residencia estacionaria más duradera en el astral, hasta que haces el proceso de revisión, decisión, y si es que has decidido volver a proyectar una vida física y continuar el ciclo de reencarnaciones, pues ejecución de esa planificación. La primera muerte o proyección final es cuando te mueres. No transforma a nadie de una hora para otra. Continuamos siendo los mismos. Esto es interesante porque Waldo está refrendando lo que otros textos revelatorios modernos nos dicen. Igual, la muerte no soluciona nada. Tú pasas en el estado mental en el que te mueres a otra dimensión. Continuamos siendo los mismos, como éramos en el momento del descarte del soma, de la muerte, hasta que se produzca la transformación interior, los cambios de opiniones, las nuevas ideas con el autodominio o lo somático en base al propio esfuerzo. Es decir, fijaos, una persona que se muere senil, que por otra parte dice Seth que cuando una persona se muere senil es que ya está transfiriendo parte de su conciencia a otras dimensiones, porque ya no le interesa mucho la dimensión física,
la vida que ha vivido y además fisiológicamente pues el cuerpo ya va dejando de sostener la posibilidad de conciencia, porque puede haber enfermedades neurológicas, deterioros, en fin, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, llega un momento en que el tratamiento de la senilidad ya no es viable fisiológicamente en el plano físico, pero sin embargo sí que es viable en el cuerpo sutil o psicosomático, en el cuerpo astral, una vez que se ha pasado a la otra dimensión. Y precisamente es en esta colonia extrafísica donde se da tratamiento a esa senilidad, cuya oportunidad ya no se encuentra en el plano físico, pero ahí ya con un cuerpo astral completamente diferente, no limitante en cuanto a posibilidades de pues recuperación de consciencia y tratamiento, pues entonces ahí sí que se puede producir esta asistencia, ¿no? Y a partir de esa recuperación de las consecuencias de confusión de la senilidad, pues ya comienza otro entrenamiento, un entrenamiento en el que cuando ya eres, pues vuelves a ser dueño de ti mismo y a gobernarte, pues, en fin, pues puedes realizar, como dice Waldo, ya solo con el autodominio holosomático, autodominio, uno mismo, en base al propio esfuerzo, a partir de ahí. El clima primaveral constante del distrito extrafísico, constante, clima primaveral constante. En el astral, las creaciones son inmediatas. Y bueno, pues ahí en esa colonia extrafísica tenían creaciones mentales de primavera constante. El clima primaveral constante del distrito extrafísico acoge, cual institución de reposo de ancianos aquí en el plano físico, a las conciencias que se van restableciendo gradualmente de las fantasías, de la psicosis senil y la realidad del choque biológico de la desactivación somática. El choque biológico de la desactivación somática, bueno, es que si tú te mueres confuso porque estabas confuso, pues el mero hecho de abandonar el parámetro de diseño del cuerpo físico y empezar a moverte en el parámetro de diseño del plano astral con el cuerpo astral, pues ya añade una carga de confusión a la persona que se muere senil. Una persona que no se muere senil, que se muere consciente, pues tarda muy poco en darse cuenta de que está en el astral y empezar a interactuar bajo el nuevo parámetro de diseño de implante mental en esa dimensión colindante. Pero una persona que está confusa, pues hay que añadirle esa problemática general. Al dejar a Carnot y su paraíso de recuperación íntima con mi agradecimiento, deslizándome por los terrenos cubiertos de césped y arboledas, todo esto extrafísico, el concierto permanente de la atmósfera dejaba escuchar una bonita canción, cuya composición impregnada de sentimiento e interpretada por instrumentos intangibles se asemejaba a las melodías rusas de los cosacos, a las danzas y cánticos de los gloriosos ballet terrestres. Al pasar por una de las alamedas de ese parque hospitalario natural, divisé adornos florales silvestres que me recordaron al florido paseo Mall de Washington. En pocos instantes llegaba a la base intrafísica. Acaba el registro de la fase de proyección, comienza el breve registro de la fase de postproyección y dice: el reloj marcaba las 10:11 de la noche. Me levanté inmediatamente para escribir los recuerdos de todo lo que percibí, si no se le olvida, él lo sabe. E hice, estando proyectando de todo lo que percibí e hice estando proyectado, y que llegaban poco a poco en fragmentos los recuerdos, envueltos aún en los acordes de la melodía oriental. Es decir, además, tú, según relata Waldo, vuelves de la proyección al intrafísico
te despiertas, te levantas para escribir y los recuerdos van llegando, pero tienes que hacerlo rápido porque son recuerdos que no se han fraguado y por lo tanto no está esa energía codificada con esa información en el cerebro físico, sino que está en el paracerebro y por lo tanto no recuperas esa memoria en el plano físico si no la registras inmediatamente. Nos dirá después Seth. Sin embargo, esa memoria sí está cuando te vuelves a proyectar. Cuando te vuelves a proyectar, sí tienes recuerdos de las proyecciones anteriores. Lo que no tienes es en el plano físico, porque es otra dimensión, recuerdos de lo obtenido en el plano extrafísico, en el astral. Esto al menos hasta que se derribe esa barrera, ese muro, ese obstáculo que tenemos interpuesto entre ambas dimensiones, que es un obstáculo construido con los ladrillos de los implantes de diseño limitativos. Pues bien, aquí acaba este capítulo 43, música extrafísica, y empezamos el 44, sonámbulos extrafísicos. Y dice así: lunes 26 de noviembre de 1979, fase de la luna, cuarto creciente a las 18:09. Me acosté a las 18:58. Posición de cúbito dorsal, boca arriba. Temperatura ambiente, 23 grados. Humedad relativa del aire, 65%. El día fue lluvioso. Estado psicológico, somnoliento. Pulsaciones cardíacas, 58 por minuto. No hubo ejercicios de exteriorización de energía. Estaba Waldo, lo que se dice vulgarmente, doblado de cansancio. Y entonces, sencillamente, se acostó y sin más. Pasamos al registro de la fase de proyección y dice: los amparadores no se hicieron visibles, los asistentes extrafísicos, indicando apenas una conciex para ser socorrida de inmediato. Según despierta, se encuentra una conciex, bueno, pues, parapsicótica. Y entonces, bueno, pues la tengo que socorrer. Mi conciencia estaba perfectamente lúcida. El lugar, sin nada de particular, estaba cerca del apartamento. El parapsicótico estaba sonámbulo, repitiendo insistentemente con el pensamiento que se llamaba hago, A-G-O, hago. ¿Por qué hay conciencias extrafísicas sonámbulas? Bueno, pues es debido a la confusión. Ya se murieron muy confusos o con muy bajo nivel de conciencia o con muy baja frecuencia vibratoria en sus procesos mentales. Y al llegar al extrafísico hay un choque. Hay un choque que se produce pues, por el nivel de conciencia previo y por los naturales fenómenos añadidos de lo que es la desactivación del soma, que dice Waldo, que es que ya no estás en el cuerpo físico, entonces te confundes mucho más. Bueno, pues un sonámbulo somos, por ejemplo, pues todos los proyectores, es decir, el 99,9%, que no somos conscientes de nuestra proyección en multitud de ocasiones. Digo que en 99,9 tenemos esos procesos de inconsciencia, no que siempre que nos proyectemos estemos inconscientes, sino que el 99% de las personas físicas tiene algunos procesos de inconsciencia proyectándose. Y entonces estás sonámbulo, estás como si no estuvieras, estás inconsciente, estás ahí y no sabes ni dónde estás. Es como un poco un estorbo que aparece por ahí en medio. Por supuesto, si eres un proyector psicótico o te has muerto psicotizado, pues estás en estado sonámbulo más frecuentemente o incluso permanentemente. Este parece ser el caso de esta conciencia a la que le señala el amparador a Waldo para que vaya a socorrerla. El parapsicótico estaba sonámbulo, repitiendo insistentemente, repetimos nosotros también, con el pensamiento que se llamaba hago. Aparentaba unos 68 años de edad
cara grande y larga, un abrigo enorme con los bolsillos llenos de pedazos de tabaco de mascar. De él se desprendía una fuerte exhalación de humo. Una persona que le gustaba mucho fumar en vida y llega al extrafísico y sigue con sus morfopensenes del tabaco y, en fin, los sentidos internos lo huelen, ¿eh? El paraolfato huele el tabaco cuando la persona obsesionada, psicotizada, confusa, que le gustaba fumar, está reproduciendo todavía el ambiente de un fumador. Hice lo que pude para despertar un poco más su conciencia y enseguida un benefactor se lo llevó. Otro asistente, pues en cuanto Waldo le dio unos pases energéticos o en fin, le transmitió una serie de ideas telepáticas de tranquilidad, de paz, en fin, bueno, pues ya llega otro asistente y se lo lleva. Tuve la impresión de que la conciex en la vida intrafísica había sido de origen italiano, de más de 1,80 m de estatura. A continuación, trajeron a una joven rubia de unos 27 años de edad, bellísima, de vestido anaranjado, profundamente sonámbula. Todo indicaba que un desastre había provocado la desactivación recientemente de su soma y que ella permanecía todavía bajo el impacto, inmersa en un sueño sin fin. Esto lo comenta Waldo en otros sitios, no me acuerdo si en el diario que estamos ahora mismo explicando, pero sí al menos en otras conferencias o en otros vídeos que tiene, comenta que cuando una persona se muere súbitamente, sin darse cuenta prácticamente del acontecimiento que sucede, pues por ejemplo una explosión, ¿no? Entonces la gente se muere, o un accidente súbito de coche y se produce una muerte instantánea, pues en esos casos la persona se queda en choque, se queda sonámbula. Bueno, no parece que esta chica de 27 años fuese parapsicótica, sin embargo, ese tipo de muerte te deja completamente fuera de juego, te produce una paraamnesia completa y, bueno, pues te quedas, en fin, un poco catatónico, ¿no? Y dice Waldo que todo indicaba que era el caso. Al despertarla, se aferró a mi psicosoma como una niña que encuentra a su padre. La tomé en los parabrazos, entregándola a un amparador, ahora visible, y me encaminé al soma. Realiza Waldo pues esta pequeña asistencia, ya llega un asistente, se lleva a la chica y Waldo vuelve al cuerpo físico suyo, al soma. Junto a mi cama colocaron una conciex, un señor anciano durmiendo tranquilamente de espaldas. Después de darle unos pases energéticos prolongados, apartándolo enseguida de mi cama, sentí la llamada inapelable del soma, con una súbita interiorización impuesta, por arriba. Bueno, cuando Waldo se va al soma, pues resulta que no entra en el soma. Llega a la habitación, toma conciencia y ve que hay ahí otra conciencia que los asistentes pues le han llevado y entonces, bueno, pues le hace un pequeño tratamiento también energético, dice con unos pases, lo separa un poco de la cama y ya viene otro amparador y se lo lleva también, con lo cual, bueno, pues ha tratado muy brevemente a 3 conciexias sonámbulas. Iba de tratamiento de sonámbulos esta proyección, este adiestramiento que Waldo recibe en esta sesión suya relatada del 26 de noviembre de 1979. Acaba el registro de la fase de proyección y comienza el registro de la fase de posproyección. Un registro de proyección cortito, pero un registro de postproyección largo y reflexivo que hace Waldo, que vamos a leer ahora mismo. Me desperté inmediatamente conservando la lucidez total. Cuando intentaba recomponer las emociones, vino un amparador que hizo unos ejercicios de exteriorización. Llega un amparador, exterioriza al amparador energías para equilibrarte, en este caso a Waldo, que está ya en su cuerpo físico, y transmitió un vigoroso flujo energético.
Me dio algunas instrucciones mediante la clariaudiencia parapsíquica. Waldo oyó las palabras de ese amparador en su mente, las oyó dentro de su cabeza, no físicamente. Y se alejó con la conciex, con ese señor mayor que estaba ahí sonámbulo cerca de su cama, que hasta el momento permanecía en mi dormitorio. Sentía nítidamente las energías remanentes de la tercera conciex sonámbula, unas vibraciones que daban impresión de calor desagradable, principalmente en las partes externas de los brazos y piernas por donde salía el flujo mayor de energías. El calor de los flujos energéticos parecía ser del psicosoma de aquella conciencia que todavía estaba muy denso. Pues bien, Waldo notaba el calor que salía del psicosoma de este señor mayor que habían llevado allí a que le hiciese un pequeño tratamiento energético, Waldo, y que había dejado esas energías por ahí después de habérselo llevado. Como se observa, la proyección permite la investigación amplia del lado íntimo de los hechos extrafísicos, de primera mano, permitiendo el análisis libre de concines, conciexes, acciones y acontecimientos, cada noche más imprevisibles. El que se piense simplificando que el astral es sencillo, no. El astral es un mundo, nos dice Seth, más sofisticado y complejo que el nuestro, físico-material. Por eso habla aquí Waldo con énfasis de esta imprevisibilidad, de que cada noche se encuentra algo diferente. Puedo decir que tuve una pequeña proyección desasediadora, pero no lidié con los asediadores. Se refiere a estos 3 encuentros con los sonámbulos. Dice, bueno, podría considerarse que era una proyección desasediadora, dado que estas personas pues, estaban muy densas, en fin. Él debió notar o sentir pues, alguna sensación como de asedio energético. Ahora nos lo explicará. Esto sucede muchas veces en la asistencia extrafísica. Las 3 conciexes eran enfermas, pero sonámbulas, debido al choque biológico del paso por la primera muerte. Aquí está achacando Waldo ese sonambulismo al efecto agravado sobre una conciencia parapsicótica, el efecto agravado del cambio de dimensión y de parámetros de implante de diseño en su mente. No alimentaban, estas 3 conciexes, sonámbulas, ninguna intención consciente de hacer el bien o el mal. Estaban en una condición amoral, neutra, inmersas en el sueño, post-mortem, sin saber lo que hacían. Sonámbulas, inconscientes en el astral. Los parapsicóticos fueron reclutados al atardecer, cuando participé en una reunión abierta de una importante obra asistencial no religiosa en el intrafísico, en Río, donde serví de señuelo extrafísico. Bueno, precisamente pues los amparadores habían preparado el que estas 3 conciencias sonámbulas tuviesen de alguna forma una atracción por Waldo en el extrafísico para luego pues ya Waldo durmiendo por la noche, permitir este encuentro de adiestramiento para Waldo y de tratamiento para ellas. El amparador tenía mucha razón cuando me aclaró mentalmente al retirar a la tercera conciex. Y habla el amparador a Waldo. Hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, es una pena que el asedio no sea bien interpretado en la Tierra. Recordemos que es un asedio. Es que una conciencia extrafísica o proyectada, debido
a su confusión inconsciente o debido a estar comprometida con la actualización del mal potencial, un oscuro, se aprovechan de otras conciencias, parasitándoles su energía. Se adhieren al campo energético de otras conciencias y comienzan a parasitar, generando perjuicios a las conciencias parasitadas, dado que les privan de energía y les dejan desenergetizados y desequilibrados. Si eso se produce en personas intrafísicas, en estado de vigilia, despiertas, es lo que después se le ha llamado desde ámbitos religiosos y desde otros ámbitos, incluso pues posesión. Y bueno, pues te quedas efectivamente muy perjudicado desde un punto de vista físico, como con una gran resaca, dado que el privarte de los recursos energéticos, piénsese que el astral es causa de diseño del físico material. Al privarte de unos recursos energéticos que te mantienen equilibrado, pues se acaba notando en tu estado de bienestar físico. Repetimos lo que dice el amparador. Hay mucha cosa por hacer. Por ejemplo, es una pena que el asedio no sea bien interpretado en la Tierra. Ya pensó, le dice el amparador a Waldo, ¿cuánto ganarían en eficacia y dinamismo las grandes organizaciones asistenciales como la Legión Brasileña de Asistencia, la Cruz Roja, el Ejército de Salvación, la Asociación de Alcohólicos Anónimos, los Centros de Valoración de la Vida y otros de la misma naturaleza? El día que instituyeran servicios de desasedio dentro de sus núcleos de trabajo. ¿Ya pensó usted, Waldo, lo que ganarían en eficacia estas instituciones si implantasen servicios de desasedio de las personas a las que atienden? Y tiene este amparador toda y la absoluta razón. Y yo lo digo por experiencia propia. Yo tenía una fase en la que, bueno, pues fue una fase que yo considero de adiestramiento, en la que, bueno, pues supongo que por una decisión inconsciente, luego lo entendí así, estuve sometido durante varios meses a asedios potentes y continuos. Y bueno, pues me llevé una experiencia de todo ello y me llevé, pues, en fin, una información propia de haber pasado ese proceso y de haberlo superado posteriormente. Y esto es así. Si a las personas enfermas y psicóticas les hiciesen sanaciones energéticas, que es un eufemismo de liberarles de las energías negativas que ellos mismos han permitido que otros les transmitan o de directamente entidades que les están parasitando, pues se ganaría muchísimo en el tratamiento intrafísico de estas personas por todas esas instituciones que reflejan diferentes tipos de tratamiento, la Cruz Roja, enfermos mentales, seniles, alcohólicos, drogadictos, graves enfermos psicológicos. Si hubiese un servicio de desasedio y de limpieza energética, ganarían muchísimo en eficacia, muchísimo. Y yo, bueno, pues ahora digo afortunadamente, en el momento consideraba que, en fin, fueron muchos meses. Ahora digo afortunadamente que sé de lo que hablo, por experiencia propia. Y la pena es que en el mundo todavía, pues todas estas cuestiones se consideren, pues, brujerías y, en fin, cosas no admisibles desde un punto de vista de tratamiento de una persona, pero ganarían muchísimo, muchísimo. No obstante, le contesta a Waldo, pues, o reflexiona Waldo a este comentario que le hace el amparador. Reflexiona muy bien. Dice, así es, reflexiona Waldo. Nosotros, las concines, las conciencias intrafísicas, estamos en la Tierra
para aprender a dominar el cuerpo humano, aunque como los hechos demuestran, no siempre lo conseguimos. Cada cosa exige su tiempo y su lugar. Y bueno, pues esta reflexión de Waldo tiene un poco que ver con que, dice el amparador, no existen servicios de desasedio o sanación energética en estas instituciones. Yo pues también me pregunto muchas veces, porque fueron muchos meses en mi caso particular, ¿y por qué estaré yo pasando por esto? Fue complejo, fue arduo. En fin, no solo de eso a nadie, así, de claro. Pero luego lo entendí, es decir, es que tienes que pasar por algunas experiencias que aquí has planificado vidas para pasar por ellas. Y esta era una más. ¿Por qué? Porque antes no la había pasado. Y las personas pues necesitan tener esos procesos porque internamente también se produce un aprendizaje de esas experiencias, aunque estés conscientemente desde el punto de vista de la consciencia de vigilia intrafísica muy perjudicado. Pero sin embargo hay otra consciencia en otro nivel, que ahí sí que se está produciendo un aprendizaje. Entonces, por eso dice Waldo, cada cosa a su tiempo y en su momento, y el nivel evolutivo de la especie humana no ha llegado todavía a considerar como un recurso de salud el hacer tratamientos energéticos para sanación energética, para desasedios en algunos casos de entidades que parasitan. Bueno, pues así es. Cada cosa exige su tiempo y su lugar, dice Waldo, y efectivamente hay que contemplarlo, porque si no empiezas a proyectar, oye, ¿y esto por qué no se hace? ¿Y esto por qué no ocurre? ¿Y esto por qué se permite? Vamos a ver, que lo hemos planificado nosotros. Entonces, bueno, pues este amparador es un asistente que, en fin, aquí Waldo manifiesta en esta respuesta a este comentario, pues un alto nivel de consciencia, ¿no? Le dice, ya, pero es que las cosas son así y no son porque sí, porque también podrías haberme comentado, oye, ¿y por qué el mundo está tan convulso y esto no se arregla? Pues ya se arreglará, porque así es la evolución de la conciencia, lenta y tortuosa, en el que cada uno de los individuos involucrados está explorando para sentir todas las circunstancias y posibilidades. Y así es. Y desde luego hay un designio de destino final de plena sabiduría, que es conseguir un perfeccionamiento evolutivo a base de la experimentación de todo, con el descubrimiento de la verdadera naturaleza poco a poco, siempre que se superan y se van afrontando estas cuestiones. No quería enredarme con este tema, pero voy a leer en el libro de Urantia una cuestión que glosa perfectamente esto que estamos diciendo, es decir, esta conversación de Waldo con su amparador, la glosa perfectamente. Dice así, nos vamos a entretener un poco, pero dice, las incertidumbres de la vida, esto es el parte 1, documento 3, epígrafe 5, página 51. Dice, las incertidumbres de la vida y las vicisitudes de la existencia no contradicen de ningún modo el concepto de la soberanía universal de Dios. Toda vida de la criatura evolutiva está acechada por ciertas inevitabilidades. Considerad lo siguiente, dice este revelador. 1. ¿Es el valor, la fuerza de carácter, deseable? Si es así, el hombre debe criarse en un ambiente que requiera el enfrentamiento con dificultades y la reacción a sus desencantos. 2. ¿Es el altruismo, el servicio a los semejantes, deseable? Entonces la experiencia de vida debe proporcionarnos el encuentro con situaciones de desigualdad social. 3. ¿Es la esperanza, la magnitud de la confianza, deseable? Entonces la existencia humana debe enfrentarse constantemente con inseguridades e incertidumbres recurrentes. 4. ¿Es la fe, la suprema afirmación del pensamiento humano, deseable? Entonces la mente del hombre debe hallarse en esa dificultad problemática donde siempre sabe menos de lo que puede creer. 5.
es el amor a la verdad y la disposición de ir donde quiera este amor a la verdad conduzca deseable, entonces el hombre debe crecer en un mundo donde el error está presente y la falsedad es siempre posible. ¿Es el idealismo el concepto que más se acerca a lo divino, deseable? Entonces el hombre debe luchar en un ambiente de bondad y belleza relativas, en un ambiente que estimule el anhelo incontenible de una verdad mejor. 7. ¿Es la lealtad, la devoción al deber más alto, deseable? Entonces el hombre debe luchar en un ambiente, debe proceder rodeado por las posibilidades de traición y deserción. El valor de la devoción al deber consiste en el peligro implícito de incumplimiento. 8. ¿Es la falta de egoísmo, el espíritu de olvido de sí mismo, deseable? Entonces el hombre mortal debe vivir cara a cara con el incesante clamor de un yo egoico, inescapable, que exige reconocimiento y honor. El hombre no puede elegir dinámicamente la vida divina si no existe una vida del yo a la que renunciar, por contraste. El hombre no podría nunca aferrarse a la salvación en la rectitud si no hubiera ningún mal potencial que exalte y diferencie el bien por contraste. 9. En fin, ¿es el placer, la satisfacción de la felicidad, deseable? Entonces el hombre debe vivir en un mundo en el que la alternativa del dolor y la probabilidad del sufrimiento son posibilidades experienciales siempre presentes. Pues bien, de esta forma glosa de una manera extraordinaria el libro de Urantia la cuestión de que aquí hay que pasar por esas cosas y superarlas. Y sigue relatando Waldo en este registro de la fase postproyección. Tomándome el pulso, los latidos eran de 50 por minuto, es decir, 8 menos que antes de la proyección. Mis manos estaban congeladas, pero no sentía frío en las extremidades. El reloj marcaba, después de los ejercicios, las 7:48 de la noche, todavía en pleno horario de la angustia humana, la de la conciencia de vigilia. Debo esclarecer aquí que la proyección consciente del psicosoma no es peligrosa ni asusta, como pregonan exageradamente los improvisados eventuales del parapsiquismo. No hay que tenerle miedo a la proyección. Waldo se separó del espiritismo precisamente porque consideraba que infundía temor a las personas, entre otras cosas. El soma incapacitado no permite que las conciencias errantes tomen posesión de él. Cuando el cuerpo se queda vacante, el físico, del cuerpo sutil, que le sigue uniendo el cordón de plata, dice Waldo, el soma incapacitado no permite que las conciencias errantes parapsicóticas asediadoras tomen posesión de él, ni mediante psicofonía forzosa ni por asalto asediador. El cordón energético, visible o intangible, el que une la paranuca del cuerpo sutil con la nuca del cuerpo físico y mantiene al proyector conectado al cuerpo físico, a la base física. El cordón energético, visible o intangible, parece disponer de un mecanismo de seguridad, como una válvula vibratoria que actúa durante las proyecciones del psicosoma, cerrando automáticamente los centros psíquicos de entrada al cuerpo inanimado, en un momento del despegue, haciéndolo impenetrable e impidiendo de ese modo la invasión de conciencias extrañas o enfermas durante todo el periodo de la proyección consciente. Es decir, mientras estás proyectado, dice Waldo, no hay posibilidad, debido a que el cordón de plata hace un cierre energético, de que entre en tu cuerpo físico otra entidad y lo tome y lo posea. No hay posibilidad. El asedio es un proceso estructuralmente mental antes de ser intrafísico. Tú permites inconscientemente el asedio. Tú te sometes inconscientemente a que puedas ser asediado. Para que se produzca la implantación de un asediador en una cámara mental,
caso que yo, reitero, estuve muchos meses con todas esas experiencias, es siempre necesario que la conciencia encuentre predisposición psicológica y emocional de la víctima. En mi caso, luego, pues descubrí, claro, haciendo una pequeña introspección, es que yo estaba muy interesado por estas cuestiones y permití inconscientemente que eso sucediese. Tenía una predisposición psicológica y emocional. En otras palabras, no puede haber influencia directa sobre un cerebro vacío, así como la conciencia no puede vestir un cuerpo inanimado cualquiera. Si hay una negación a que eso ocurra, firme y expresa, no ocurre. El problema, como en mi caso, es que inconscientemente tú, por una atracción intelectual sobre esta cuestión, pues inconscientemente tú tengas la predisposición psicológica y emocional y aceptes que eso esté ocurriendo, cosa que te das cuenta después, claro. ¿De cuántas cosas nos damos cuenta después que son inconscientes para nosotros? No es la espiritualidad precisamente un camino de introspección, de prospección arqueológica en las oscuras bóvedas del sistema de creencias para descubrir qué estás aceptando y por eso se manifiesta en tu vida? No es eso la terapia espiritual, la liberación de los graves traumas que le impiden un mayor discernimiento. No es eso lo que pretende, por ejemplo, un curso de milagros y en general toda la revelación espiritual, directa o indirectamente. En ciertas condiciones, con base en las energías gravitantes o procedentes de individuos parapsíquicos, se puede mover una naturaleza muerta. En ciertas condiciones, desde el astral se puede influir en el físico material y mover objetos. Pero no se consigue vivir a través de una piedra, por ejemplo. No puede ser, dice Waldo. El cordón energético es muy poderoso, está en funcionamiento todo el tiempo y debido a su presencia no existe vínculo más estrecho, íntimo y poderoso que el que existe entre el soma y el psicosoma mientras la conciencia permanece en la vida intrafísica. Las fuerzas que circulan por el cordón de plata son las más potentes del trío humano constituido por el soma, el cordón energético y el psicosoma, independientemente de las transformaciones de este, o sea, de los llamados cuerpos y de la presencia del aura. El cuerpo somático solo se queda vacante, deshabitado o desocupado con el choque biológico de la desactivación, el paso por la primera muerte o la proyección final, cuando te mueres. Solo se queda vacante cuando te mueres, porque ahí ya no hay cordón de plata, ahí ya hay un paso estacionario de carácter indefinido y largo alcance a la dimensión colindante. Lo que jamás ocurre durante la vida en la conciencia o en las proyecciones del psicosoma. Nunca, porque el cordón de plata lo impide. A través del cordón de plata tú estás impidiendo la invasión de tu cuerpo físico. En la condición del cerebro vacío que se da durante la proyección, el cordón energético sigue ocupando de forma orgánica como un pulpo poderoso en sus dominios, controlando los más mínimos detalles en todas las zonas del cuerpo físico, envolviéndolas con sus vigorosos tentáculos. Por lo tanto, nada de miedo, porque no hay posibilidad, nada más de que te asustes por el miedo que tienes tú. Y sí, puedes pasar por determinados procesos complejos, como el que yo pasé, de adiestramiento severo, pero siempre es por una predisposición psicológica y emocional previa que tienen las personas, como en mi caso descubrí posteriormente. Pues bien, sin más, prospector.